Hola, mi nombre es Isabel Cabrera y en este vídeo voy a comentar la lectura La Virgen Cabeza, escrita por la periodista, escritora y activista feminista Gabriela Cabezón Cámara, nacida en Buenos Aires en 1968. Además de esta novela, es autora de otros textos igualmente aclamados, como Le viste la cara a Dios y su formato en novela gráfica, el romance de la negra rubia o las aventuras de la China Aero. Por otra parte, ha colaborado en multitud de medios culturales, como es el caso de Le Monde Diplomatique, la revista Anfibia o la revista Clarín, donde llegaría a ser editora de cultura. Actualmente posee una cátedra en el taller de escritura del CINO. Volviendo al libro sobre el que trataremos el vídeo de hoy, debemos decir que se trata de la primera novela de la autora y fue publicada en mayo de 2009 por la editorial Eterna Cadencia. La Virgen Cabeza narra la historia de amor entre Cleopatra y Cuití. Cleo es una prostituta negra travesti que después de una violación grupal en comisaría entra en contacto con la Virgen. Por su parte, Cuití es una periodista que espera lograr el premio a la Crónica del Año gracias a la historia de la ahora llamada hermana Cleopatra. La novela arranca desde la mitad de la trama y nos va narrando, mediante saltos en el tiempo y la suma de perspectivas de las dos protagonistas, todos los acontecimientos que comenzaron con una simple investigación periodística en una villa de Buenos Aires y que acaba con las dos protagonistas exiliadas en Miami, formando una familia bastante queer y de fama internacional, gracias a la composición de una cumbia a la Virgen. Las dos protagonistas son prácticamente polos opuestos. Por una parte encontramos a Cuití, que es la principal narradora y se supone que es la autora del libro. Es una periodista de clase más o menos acomodada que llega a la villa llena de prejuicios y con una sola esperanza: ganar el premio de crónica periodística para poder dedicarse a lo que realmente le interesa, que es ser escritora. En cuanto a su carácter, debemos decir que se trata de una mujer con una personalidad bastante pesimista e incrédula, una personalidad que solo se acentúa tras un trágico suceso en la villa. Este suceso será central durante toda la trama. Frente a ella encontramos a Cleopatra, una prostituta travesti que desde su infancia ha sido víctima de toda clase de abusos. Pese a la dureza de su vida, considera que todo el mundo merece ser perdonado. Es una mujer optimista, exuberante y que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. El resto de personajes los podemos dividir grosso modo en dos grupos. El primer grupo sería aquellos pertenecientes al sistema hegemónico, al Estado y o a las fuerzas del orden. Estos son testigos o agentes directos en la opresión a los más desfavorecidos y disfrutan de todas las ventajas de encontrarse dentro del Estado, unas ventajas que por otra parte tienen su raíz en la corrupción y la opresión al otro. A este grupo pertenecen el cura abusador, la policía, el gobierno, los vecinos acomodados, etc. El segundo grupo está compuesto por los habitantes de la villa. La villa o Villa Miseria es el nombre que reciben en Argentina toda una serie de asentamientos de personas marginales que viven en condiciones precarias. La Villa El Pozo será una reproducción ficticia de una de estas villas y está habitada por toda clase de personas consideradas como marginales y que intentan sobrevivir como pueden a este sistema opresor. Son indígenas, negros, extranjeros, travestis, etc. En cuanto a la temática, considero que existen 6 temas principales. El primero de estos temas será la pobreza y la marginalidad en las villas. Los habitantes de la villa son vistos por la sociedad privilegiada como una masa homogénea, que intermitentemente son objetos de caridad o por el contrario son declarados culpables de los males, hay o no pruebas de ello. De este modo, los villeros son abandonados por el Estado, abusados por las fuerzas del orden y aniquilados cuando el interés así lo requiere. Y es que, en cierto modo, tanto la gente de la sociedad hegemónica como la propia población villera tiene naturalizado que la vida del villero carece de valor y que su muerte será siempre de forma violenta. De este modo, no será raro encontrarnos con alusiones a los villeros como si de plagas de animales se tratara. Los medios tampoco se interesarán por ellos y si lo hacen será por motivos siempre o anecdóticos o para reportar la violencia, sin hacer nunca una denuncia al sistema culpable. El segundo de los temas será la corrupción, la cual la podemos ver de todas las gamas posibles: corrupción policial, gubernamental, religiosa, inmobiliaria, etc. Todas las instituciones demuestran ser espacios de corrupción, cuyas víctimas siempre serán los pobres. El Estado no solo aparece como cómplice, sino que además aparece como generador de violencia. Quizá uno de los temas más interesantes sea el de la maternidad, la cual aparece proyectada de muy diversas formas a lo largo de la novela. Una de estas maternidades será la de Jessica, una joven villera drogadicta que tendrá un hijo a los 17 años. Dado que solo le presta atención en sus momentos de sobriedad, la comunidad villera se ve en cierto modo obligada a adoptar un papel de madre colectiva, de manera que todos sus individuos velarán por el bienestar del menor.
Sin embargo, habrá una mujer que lo adoptará como si de su propio hijo se tratara, y esta será Tweety. De hecho, esta maternidad es en principio elegida por el propio niño, como podemos leer la frase "Kevin me adoptó". La muerte de este niño supondrá un varapalo para la periodista del que nunca podrá recuperarse. Vistos los lazos tan fuertes que establece Tweety con este niño, cuesta pensar la maternidad que tendrá la propia Tweety con su hija, de la cual se desentiende en el momento que da luz. Otra de estas maternidades será la de Cleo, que es madre inseminadora pero no gestante, y que sí que actúa conforme a los roles que de una madre se esperan. Ya antes de su maternidad adoptaría estos roles al cuidar de Tweety durante el embarazo, unos roles que se naturalizaban gracias al amable corazón de Cleo y a los 20 años de diferencia entre ambas. Sin embargo, al final de la novela, y sin ánimo de hacer spoilers, debemos decir que este papel se invierte en cierto modo, de manera que Cleo deja este ejemplar modelo de madre por el de un conocido estereotipo de padre. Por otro lado, también encontramos una paternidad elegida en Daniel, que es el funcionario de la SIDE que mete a Tweety en la villa. Este acoge a Tweety a modo de hija, amante y amiga, buscando en ella un parche con el que sanar la herida de su hija muerta. Otro tema importante es el de la religión. Encontramos en este relato dos formas de encauzar la fe, bien mediante la Iglesia católica, que está representada por el cura corrupto y abusador de menores, bien por la Iglesia de Cleo. Esta última iglesia rompe con los moldes que podríamos esperar de la iglesia, presentándonos una lista de santas esculpidas con gestos obscenos y una Virgen María que, aunque virgen, ha tomado como hija predilecta a una prostituta. Esta Virgen, además, se muestra compadecida por los que sufren y rencorosa con Dios y su propio Hijo. Así aparece como la verdadera protectora de la prole, ante el mutismo de un Dios que parece haber escogido el bando de los privilegiados. Son estos mismos privilegiados los encargados de destruir el paraíso terrenal, que fue construido a las órdenes de la Virgen. Y este paraíso dista totalmente de lo que podríamos pensar de paraíso católico, de manera que se crea mediante el robo y se convierte en un espacio de sexo, drogas, alcohol y veneración. Cuando hablo de lo queer, me refiero a la reivindicación de posiciones no normativas y alejadas del binomio hegemónico de género, sexo y orientación sexual. Y es que, como veremos, este texto surfea por prácticamente todas las letras del término LGTB. Desde luego, el personaje de Cleo es el más queer de todos. Cleo es llamada a nacer Carlos Guillermo y, tras la aparición en un show de una diva de televisión, tomará el nombre de Cleo, adoptando así una posición de mujer o al menos de no macho. Para la reproducción de los roles de género, partirá de modelos como la diva Susana o Eva Perón. A lo largo de la novela, su posición como mujer solo irá ganando fuerza, y de hecho, en sus papeles estadounidenses conseguirá por fin tener recogido el género femenino. Sin embargo, sí que mantendrá una relación bastante satisfactoria con su miembro viril, lejos de aspirar a una transformación completa. Como estudia Martínez Gil, la situación de Cleo puede encajar perfectamente en lo que teóricos como Halberstam consideran como trans con asterisco. De este modo, si trans sin asterisco es considerar la transición como un viaje con destino a ser mujer u hombre, lo trans con asterisco concibe la transición como una posición de oscilación de performatividad. En el caso de Cleo, son las posiciones de puto, travesti y mujer, indiferentemente. Como estudiarían teóricas como Butler, esta forma de reproducción de los roles de género supone una forma de desnaturalizar el binomio hombre-mujer, creando un espacio de disidencia que llamamos queer. Además, su orientación sexual también será fluida, comenzando como maricón, avanzando como hetero, hasta convertirse en lesbiana al final de la trama. Por otra parte, debemos decir que también hay espacio para comentar la performatividad de género y sexual en Tweety. De esta manera, ella llega a la villa como mujer hetero, huye como lesbiana embarazada vestida de hombre y llega a Estados Unidos como madre que se desvincula de los papeles que la sociedad le impone como mujer. Es decir, no es buena ama de casa, no es una madre ejemplar, etc. Como vamos viendo, la principal intención de la autora es tumbar toda convención social. Y esto lo intentará hacer desde su posición de escritora, atacando al sistema desde una de las principales instituciones de la sociedad, que es la literatura. Así, detectamos en ella dos herramientas principales. Por un lado, la colocación en espacios centrales a personajes que ofrecen una visión diferente a la del hombre blanco heterosexual, y por otra parte, la acumulación de todo tipo de narrativas y discursos lingüísticos con el objetivo de dinamitar toda convención literaria. Esto es algo que claramente se plasma en este libro, donde podemos encontrar todo tipo de lenguajes y recursos empleados por las dos narradoras. Por la parte de Tweety encontraremos frases donde se dan cita a la vez recursos cercanos a la crónica periodística y expresiones muy poéticas, junto con un discurso más íntimo, familiar y vulgar.
Por la parte de Cleopatra también encontraremos una mezcla entre jerga villera, verbos mal conjugados y gran cantidad de palabras escatológicas y malsonantes que se mezclan con referencias a elementos de la tradición literaria como pueden ser la Odisea, las cantigas de Alfonso X, Petrarca o la poesía gauchesca. A todos estos recursos se suman los fragmentos de la famosa cumbia que iremos encontrando a lo largo del relato, en donde se conjuga guiños a la tradición con frases en spanglish y jerga villera. Personalmente tengo que decir que este libro me ha fascinado. La forma de redacción y la trama hacen de esta novela un texto muy ligero y que engancha desde el primer segundo. Porque lo interesante en esta historia no es saber qué pasará al final, porque eso es algo que se te da desde el principio, sino saber las acciones intermedias, escuchar las voces que hablan y, en definitiva, sumergirse en un universo de unos personajes con los que el lector conecta desde el minuto uno. Y aunque crudo en partes y de final inesperado, considero que es imposible terminarla sin una sonrisa en la boca. Por otra parte, me parece que es perfecta para tratar el tan actual discurso queer, que hoy en día está logrando muchísima repercusión y cada vez más espacio en la opinión pública, especialmente a partir de la llamada ley trans y la aparición de la aplaudida serie Veneno, con la cual considero que tiene bastantes lazos, no solo a nivel temático anecdótico, sino también a nivel estético. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y haya conseguido animaros a leer la novela. Adiós.